El molesto zumbido del peor enemigo de los durmientes resonaba con fuerza en sus oídos. Con un gruñido frustrado, la mata de pelo rubio intentó meterse más profundamente en su rígida almohada. Mientras su mente aturdida regresaba involuntariamente a la tierra de los vivos, atacó ciegamente el ruido. Todo el alivio que pudo haber sentido al golpear el objeto se aplastó cuando cayó de la mesilla de noche y golpeó el suelo con un fuerte estruendo. Sucumbiendo a la ira, Naruto salió de su colchón para golpear al enemigo de su sueño. No podía esperar a convertirse en Hokage. Entonces tendría el respeto de la aldea. Podría caminar orgulloso por las calles. La gente sonreiría y saludaría. Todos estarían felices y dormirían bien por la noche. Tal vez podría aprobar una ley que prohibiera los relojes malignos. Una mirada fulminante al instrumento antes mencionado hizo que todos sus pensamientos se desvanecieran cuando lo que estaba mostrando hizo clic en su aturdido cerebro. Las 6 de la mañana y la academia comenzaba a las 6:30. Eso significaría, llegaré tarde. Gritó mientras saltaba e intentaba hacer 1.000.000 de cosas a la vez. Estaba tratando de ponerse un chaleco naranja demasiado grande mientras sostenía una taza de ramen instantáneo en una mano. Con la otra mano intentaba ponerse una sandalia que obviamente era demasiado grande para sus pequeños pies mientras salía corriendo por la puerta. A pesar de la prisa que tenía, se tomó el tiempo de detenerse lo suficiente para cerrar la puerta con llave. Luego corrió tan rápido como sus cortas piernas lo permitieron. Vestida con un sencillo kimono blanco, una pequeña y tranquila niña se encontraba de pie frente a la puerta del clan más prestigioso de Konohagakure. Uno podría pensar que, al ser la heredera del clan y poseedora de un linaje avanzado, la niña se comportaría como una especie de realeza. Pero su rostro estaba agachado y sus hombros caídos, lo que sugería una naturaleza tímida. Ella estaba esperando que un Chunin llegara y la escoltara a la Academia Shinobi de Konoha. En una pequeña bolsa que tenía en sus manos había un bento y varios utensilios y accesorios para escribir. La chica de ojos blancos y la banda no dejaba de mirar de un lado a otro, buscando a la dama Chunin. Suspirando, Hinata comenzó a preguntarse si debería viajar sola a la academia. Pero esta línea de pensamiento terminó cuando vio una nube de polvo y una figura naranja que crecía rápidamente acercándose. Un chico de cabello rubio, probablemente de su edad, corría tan rápido como podía con ropa que apenas le quedaba bien. Cuando estaba a punto de alcanzarla, de repente dejó caer un pequeño paquete. Intentó detenerse y correr a buscarlo, pero tropezó con sus sandalias y cayó rodando a los pies de la asustada Hinata. Soltó su bolso por reflejo y observó cómo el niño se enderezaba. Se sentó y se frotó la cabeza y el pecho doloridos, jadeando con fuerza. Abrió un ojo y vio un par de pies pequeños y un bolso a su lado, frente a él. Hinata había reunido el coraje para hablar cuando el extraño muchacho levantó la vista. Su rostro, aunque ligeramente bronceado, estaba rojo mientras intentaba recuperar el aliento. Inclinó ligeramente la cara hacia un lado mientras la miraba con los ojos azules más brillantes que jamás había visto. Sus mejillas se enrojecieron instantáneamente ante su mirada penetrante pero gentil. Riéndose a carcajadas, esbozó una gran sonrisa que mostraba los dientes mientras comenzaba a frotarse la nuca. ¡Qué suerte la mía de tropezar, eh! Echó un vistazo a su alrededor y vio su ramen a solo unos metros de distancia. Volvió a mirar a la chica de cabello azul oscuro y trató de decidir qué debía hacer: hacerse amigo de alguien o ir a la academia. Eligió la primera opción. Después de todo, no sabía exactamente dónde estaba la academia. ¿Cuál es tu nombre? Una gran sonrisa y ojos ansiosos la miraron mientras continuaba. Soy Uzumaki Naruto, futuro Hokage de Konoha. Él estaba hablando, le estaba hablando a ella, le estaba hablando y esperaba una respuesta. Ella sabía que tenía que responder. Sus mejillas ligeramente rojas parecieron iluminarse mientras las palabras se retorcían y enredaban en su garganta, sin poder escapar nunca. Finalmente, después de mucho esfuerzo de su parte, logró balbucear. Hyuga, Irina, ta. ¿Hyuga Hinata? Repitió, probando el nombre. Sí, hola. La sonrisa de Naruto se amplió, pero parecía diferente a la anterior. No sabía exactamente por qué, pero esta vez pareció llegar a sus ojos. Está bien, dijo alegremente.
¿Conoces el camino a la Academia Shinobi, Hinata-chan? Esta vez, toda su cara se volvió de un rojo intenso. La única persona que la había llamado Hinata-chan antes era su madre. Sin embargo, Hinata se libró de tener que responder a la pregunta cuando otra mujer habló. Ella estaba a punto de irse a la academia, Uzumaki-san. Ambos niños saltaron visiblemente al escuchar la voz. Se enfrentaron al lindo Chunin de ojos rojos con distintos grados de sorpresa, miedo y vergüenza. Hinata se sintió a punto de desmayarse al ser sorprendida por este chico, su ya profundo rubor podía descifrar fácilmente el grado de su vergüenza. Naruto solo podía mirar a la mujer con miedo de que pudiera hacerle dejar a su nuevo amigo. Yui Kurenai observó a los dos niños pensativamente por un momento. Tendría que ser ciega, sorda y muda para no ver el comienzo de un flechazo por su joven protegido. Y ninguna persona en Konoha había oído hablar del sueño del niño demonio de convertirse algún día en Hokage. No hacía falta mucha imaginación para ver por qué los dos estaban juntos. Recogió la taza de ramen instantáneo que Naruto había olvidado y se la entregó mientras él se ponía de pie. Mirando a un niño y luego al otro, esbozó una pequeña sonrisa. Estos dos formarían una adorable pareja en el futuro. Vamos, Hyuga-sama, Uzumaki-san dijo mientras su sonrisa se ampliaba ligeramente. No queremos que lleguen tarde a su primera clase. La declaración le valió otro sonrojo por parte de Hinata y una sonrisa sorprendida, pero de rápido crecimiento, por parte de Naruto. A medida que el aula comenzó a llenarse, Umino Iruka pudo identificar a un buen número de niños de los clanes más prominentes de Konoha. Había un chico Agurame que era tan silencioso como la mayoría de su clan, un chico Akimichi que miraba a su alrededor con incertidumbre a los otros niños, un chico Inuzuka ruidoso que estaba tratando de impresionar a varios otros estudiantes, una chica Hyuga inusualmente tranquila, el chico Nara parecía estar quedándose dormido donde estaba sentado mientras la chica Yamanaka a su lado intentaba hablar con él y, por supuesto, un chico Uchiha que estaba sentado tranquilamente en su asiento. Y por último, pero no menos importante, había un rubio molesto con el que deseaba no tener que lidiar en este momento. Al entrar al aula, el rubio gritó: «Soy Uzumaki Naruto. Un día les patearé el trasero a todos». Este fuerte anuncio atrajo la atención de todos. Sin embargo, podría haber sido más impresionante si no se hubiera tropezado con sus sandalias usadas por segunda vez ese día. Ahora, ardiendo de vergüenza, Naruto estaba sentado en cuclillas en su asiento. «Muy bien, todos», gritó Iruka. «Por favor, siéntense y guarden silencio. La clase comenzará en breve». Una vez que el alboroto se calmó un poco, dijo: «Mi nombre es Umino Iruka. Mientras entrenes aquí, debes llamarme Iruka-sensei». Mientras Iruka comenzaba su discurso de bienvenida, notó que varios estudiantes ya estaban interesados. La persona que parecía estar más interesada era Naruto. Pero, como todos los niños de 6 años, se aburrió rápidamente de la voz monótona de Iruka. Cuando los estudiantes comenzaron a presentarse, el rubio no pudo evitar esperar. La gente se daría cuenta de él, aunque fuera por un momento. Esta emoción fue suficiente para aplastar su vergüenza anterior. Esperó con impaciencia a que los demás tuvieran su turno. Pero cuando llegó su turno, Iruka llamó a la chica que lo perseguía. Naruto se puso de pie al instante, interrumpiendo la presentación de Yamanaka Ino antes de que comenzara. «Iruka-sensei, es mi turno». «No», dijo la maestra con la cicatriz. «Te hubiera tocado a ti si no hubieras sentido la necesidad de presentarte antes». Esto provocó algunas risitas y risas de los demás estudiantes. Balbuceando por un segundo, lanzó una mirada feroz a Iruka. «Eso no es justo». «La vida nunca es justa», Naruto dijo Iruka con voz ronca, intentando reprimir los recuerdos de sus padres fallecidos. «Ahora siéntate. Yamanaka-san, continúa por favor». Muy enojado, Naruto pasó el resto de la mañana enfurruñado. Gracias a su falta de atención, se libró de tener que notar una mirada fulminante de la chica rubia que lo habría hecho temblar de miedo incondicional. Cuando Iruka pidió un descanso entre clases, Naruto fue el único que permaneció en la clase. Por su evidente ceño fruncido y su mirada enojada, todavía estaba de mal humor. Entonces Iruka lo dejó en paz y salió de la sala. Una vez que se reanudó la clase, Iruka hizo que los estudiantes sacaran sus libros de historia.
Se sentó detrás de su escritorio mientras explicaba el comienzo de su aldea y la importancia de los clanes shinobi. Durante toda la clase, Naruto lo miró con una mirada peculiar. Lo puso tan nervioso que se levantó y le preguntó cuál era el problema, o intentó levantarse. Tras una rápida inspección, descubrió que la silla estaba aparentemente pegada a él con pegamento instantáneo. Pero solo se dio cuenta de esto después de ponerse de pie. Las patas de la silla golpearon ruidosamente contra la pared detrás de él, atrayendo la atención del resto de la clase. Mientras observaban a Iruka tratando de averiguar qué había pasado por el asiento y se había quedado pegado a él, la clase estalló en fuertes risas y risitas. Pero cuando Naruto finalmente perdió el control y se cayó de su asiento de la risa, el resto de la clase rápidamente siguió su ejemplo. Naruto. El grito furioso de Iruka atravesó las paredes de la academia como un cuchillo atravesando la mantequilla. Detención esta noche. Fregó. Barrió. Fregó. Y fregó un poco más. Después de lo que parecieron días, Naruto finalmente pudo guardar los artículos de limpieza. Iruka lo había vigilado como un halcón todo el tiempo, asegurándose de que limpiara cada centímetro. Ahora el chico rubio estaba de pie en el centro de un piso muy limpio. Mientras caminaba hacia la puerta, el estómago de Naruto emitió un gruñido muy fuerte. Al mirar con tristeza su estómago vacío, solo pudo hacer pucheros. Iruka-sensei ni siquiera lo había dejado detenerse a cenar. Naruto, dijo el joven maestro, sin mostrar en lo más mínimo simpatía. Sí, sensei. La tensión en la voz del chico para no empezar a ser verbalmente irrespetuoso era evidente en la mirada que lanzó hacia el Chunin. Es tarde, así que, hizo una pausa, tratando de pensar en una forma de expresar sus pensamientos. Te llevaré a cenar a un pequeño restaurante, yo invito. ¿Qué dices? No lo hacía porque le agradara el chico, sino porque, como profesor, necesitaba asegurarse de que el chico tuviera al menos una comida decente antes de irse a casa. Hubo un momento de silencio mientras el cerebro de Naruto procesaba lo que acababa de escuchar. Luego, una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Lo siguiente que Iruka supo fue que tenía un bulto naranja abrazándolo con fuerza mientras le agradecía una y otra vez. El restaurante resultó ser un pequeño puesto de ramen llamado Ichiraku. Después de probar solo un plato de ramen de miso, Naruto gritó a todo pulmón que este era el mejor ramen que había probado en su vida y que Ichiraku se había convertido en su restaurante más nuevo y favorito en Konoha. Terminó comiendo 9 platos más. Iruka lo miraba con una mezcla de sorpresa y decepción. ¿Cómo podía comer tanto ramen y no enfermarse? Pero debido al sorprendente apetito del muchacho, una parte considerable de su salario ahora llenaba los bolsillos del anciano. Mi señor, dijo Teuchi mientras limpiaba una mesa cercana, no había estado tan alegre por aquí desde la última vez que John Daime estuvo aquí. ¿En serio? Preguntó Iruka, mirando al hombre. No sabía que había venido aquí. Sí, dijo Teuchi con indiferencia. En realidad, bastante a menudo. ¿Quién es John Daime? Preguntó Naruto inocentemente. ¿No lo sabes? Preguntaron ambos hombres simultáneamente. El John Daime Okage es quien derrotó al Kyuubi no Kitsune hace 6 años, dijo Iruka, pasando automáticamente al modo sermón. Era un gran hombre que amaba a esta aldea y era un shinobi muy fuerte. Teuchi asintió. Era un genio en la creación de sellos y escuché que incluso creó su propio jutsu de ataque. El Rasengan, creo. Completamente asombrado, Naruto prácticamente gritó sus preguntas en rápida sucesión. ¡Guau! ¿Qué hizo? ¿Alguien puede enseñarme? ¿Es realmente poderoso? Quiero otro cuenco. Riendo entre dientes, Teuchi se fue a preparar el 11º cuenco del chico. Iruka miró fijamente el rostro esperanzado del chico. El entusiasmo en sus ojos era casi palpable. El chico iba a odiar lo que estaba a punto de decir. Lo siento, Naruto, pero nadie sabe nada al respecto. John Daime era la única persona que sabía cómo hacerlo. Al menos eso es lo que me han dicho. Naruto se desanimó visiblemente ante esa información. Había esperado aprender un jutsu asombroso y ultra super fuerte que demostrara que estaba destinado a ser Hokage. Si ser fuerte significaba tener técnicas fuertes y nadie podía enseñarle ninguna, entonces, levantó la cabeza de golpe y una sonrisa zorruna se extendió por su rostro.
La sonrisa era contagiosa debido a su sinceridad pura. Luego dijo en voz alta y llena de determinación 4 palabras que cambiarían la historia. Entonces haré uno. Chakra. Las energías mentales y físicas que utiliza un shinobi para crear, activar y mantener jutsus. Sellos manuales. Los diferentes símbolos de las manos en los que se puede moldear el chakra para formar jutsus. Diferentes combinaciones de sellos manuales desencadenan diferentes jutsus. Naruto estaba sentado en su apartamento, leyendo a la luz de la luna. La estufa de su pequeña casa era la única fuente de calor, y ese calor era escaso en el mejor de los casos. Si su ventana no estuviera rota, la pequeña casa podría haber contenido el calor un poco más fácilmente. Naruto gruñó de frustración y cerró el libro de golpe. Era lo más inútil que podía llegar a ser. Solo contenía la teoría y las definiciones del uso del chakra y los sellos manuales. No decía cómo moldear el chakra para hacer los sellos manuales. Tal vez no debería haberse apresurado a comprar el primer libro sobre chakra que vio. Se le escapó un gran bostezo mientras se ponía de pie. Al estirarse, sintió que el alivio le recorría las adoloridas extremidades. Bostezó de nuevo y caminó con dificultad para apagar la estufa. Su pequeño cuerpo estaba cansado por todo el estrés que había sufrido antes. Incluso con su inusualmente alta resistencia, estaba agotado hasta los huesos. En cuanto su cabeza tocó la almohada, se quedó dormido. El engaño es una habilidad esencial que todo shinobi debe tener, dijo Iruka a la clase. Pretender que eres más débil de lo que realmente eres puede hacer que un oponente demasiado confiado te subestime. Eso podría permitirte ganar una batalla contra un enemigo de igual fuerza o escapar sano y salvo. La clase parecía haber quedado sumida en un trance por el discurso de Iruka. Aunque varias palabras clave sobrevivieron, la mayor parte de la conferencia cayó en oídos débiles. Era comprensible. Los niños quieren practicar, entrenar o hacer algo físico. Atrapados en una silla incómoda en un aula calurosa para recibir una conferencia aburrida era más de lo que podían soportar. Pero aunque sus cuerpos no podían irse, sus mentes vagaban. Iruka hizo una breve pausa, levantó la vista y vio que muchos ojos estaban vidriosos por la somnolencia y las cabezas inclinadas. Suspirando, caminó hacia su escritorio y dejó caer el libro con fuerza sobre él. Al instante, todos los ojos se abrieron y lo miraron. Con una pequeña sonrisa burlona en su rostro, gritó: «¿Naruto?». El rubio levantó la cabeza encorvada del brazo al oír su nombre. Miró a su sensei y dijo: «Hola, Iruka sensei. ¿Cuál sería otro uso del engaño que podrías utilizar en tu vida cotidiana?», preguntó, mirando expectante a la rubia. Naruto intentó desesperadamente entender la palabra engaño, pero nunca había oído antes una palabra tan rara. Bueno, si no podía responder bien a la pregunta, al menos podía intentar reírse un poco. La usaría para darle más sabor a mi ramen de miso. Iruka le lanzó una mirada bastante acalorada al rubio. La risa incierta que Naruto intentaba transmitir a los demás estudiantes murió cuando notó que nadie le había prestado atención. «Sakura-san», dijo Iruka con voz amable, aunque tensa. Estaba seguro de que si los niños no lo escuchaban a él, escuchar a sus amigos y compañeros de clase los ayudaría a recordar. La misma pregunta. Sakura miró a Iruka por un momento con los ojos muy abiertos. Sus mejillas se enrojecieron al sentir las miradas de la clase sobre sus hombros. Pensó por un momento y respondió con cautela. «Bueno, Iruka-sensei. Si un shinobi quisiera ocultar un secreto sobre sí mismo o sobre lo que podría hacer, podría actuar de ciertas maneras. Podría hacer cosas que harían que la gente pensara menos de él». Sonriendo amablemente, Iruka dijo: «Muy bien, Sakura-san. Eso es exactamente lo que hacen muchos shinobi». Hablando más alto, Iruka volvió a atraer su atención. Ahora es el momento de su entrenamiento dividido. Todos los chicos vengan conmigo. Chicas, se quedarán aquí hasta que llegue su otro sensei en unos minutos. Mientras los chicos salían, Naruto escuchó un jadeo muy débil que sonó como Naruto-kun. Al mirar a la chica que acababa de pasar, vio ojos blancos y mejillas rojas. Le sonrió alegremente por un momento. Sin embargo, al hacerlo, se detuvo justo en el medio del pasillo y frente a un Inuzuka bastante impaciente. Kyoa gruñó mientras empujaba a Naruto fuera de su camino. Ignorando al rubio, continuó hacia adelante.
Por lo tanto, no vio a Naruto caer en el regazo de Sakura. Sakura, que estaba de espaldas a él cuando sucedió, respondió con mucha más agresión de la que nadie había visto jamás en ella. «Quítate de encima, Uzumaki», gritó furiosa en su cara mientras él intentaba disculparse en vano. Agarró un mechón de su cabello y retiró su brazo libre. Al instante siguiente, Naruto estaba nuevamente frente a Kiba, pero con un ojo que se hinchaba rápidamente. Naruto se sentó y puso su sonrisa de zorro favorita. Ignorando el dolor, gritó con una voz llena de asombro. «Ese fue un golpe increíble, Sakura-chan. No me llames así», espetó Sakura, con una vena palpitante apenas visible bajo su largo flequillo rosado. «¿Por qué?», preguntó inocentemente. «Porque no soy tu amiga, vaca», gruñó ella. «Está bien», dijo, con voz triste. Luego, en un abrir y cerrar de ojos, su rostro volvió a adoptar su habitual expresión de felicidad. «Adiós, Sakura-chan». Mientras la joven Kunoichi de cabello rosado se enojaba, Hinata sintió que un nudo apretado se apretaba a su alrededor. Cada vez estaba más deprimida y no pudo evitar preguntarse. ¿A Naruto-kun le gustaba Sakura-san? ¿Quería seguir siendo su amigo? ¿Era ella siquiera digna de ser su amiga? Pero debido a su depresión, descubrió que probablemente no tendría el coraje de hablar con él por un tiempo. El camino a casa fue particularmente tranquilo para él. Los aldeanos no le dedicaron ni una segunda mirada. Parecía que se estaban tomando un breve descanso de atormentarlo. Eso solo lo puso de buen humor. Pero también había aprendido finalmente a aprovechar su chakra hoy. Fue mucho más difícil de lo que pensaba, requería una concentración intensa. El objetivo que Iruka había dado a la clase era canalizar chakra por todas las partes de su cuerpo. Le llevó mucho más tiempo que a cualquiera de los otros estudiantes, pero había podido lograrlo después de un tiempo. Corriendo por Konoha lo más rápido que pudo, se dirigió directamente a su apartamento. Después de una pequeña comida de 5 paquetes de ramen instantáneo, se recostó en su cama para practicar nuevamente el moldeado de chakra. Sabía que si lograba dominar esta habilidad rápidamente, estaría un paso más cerca de su objetivo final. Repitiendo la lección en su mente, se concentró. Mientras sentía que el chakra subía y se canalizaba, un fragmento de la lección flotó en su mente. Era, específicamente, el discurso de Sakura sobre lo que hacen los shinobi actuales para ocultar cosas. Si un shinobi quería ocultar un secreto sobre sí mismo o lo que podía hacer, podía actuar de cierta manera. Podía hacer cosas que harían que la gente pensara menos de él. Sí, eso es lo que haré, pensó mientras dejaba que el chakra se escapara. Una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro mientras imaginaba lo que vendría en el futuro. Actuaré, nadie sabrá ni siquiera adivinará lo que estoy haciendo. Han pasado casi 6 años desde que Uzumaki Naruto, demonio no oficial de la aldea de la hoja, entró en la Academia Shinobi. La aldea ha tenido varios bromistas en el pasado, pero probablemente ninguno sería tan infame como Naruto. Hacía bromas como un medio de venganza mezquina, para aliviar el aburrimiento o para alegrar un día mal o ocasional. En resumen, casi todos han sido víctimas de él. Hoy, el terrible bromista se encontraba en medio de una zona boscosa. Comprobando cuidadosamente que estaba solo, sonrió. Años de hacer bromas en una aldea dominada por un gran número de shinobi lo habían obligado a adaptarse y desarrollar habilidades que probablemente no habría adquirido durante algún tiempo. Como sentir cuando una persona estaba cerca, incluso aunque estuviera escondida, y notar en el más mínimo cambio de viento cualquier nuevo olor que trajera. En total, estaba dotado de habilidades sensoriales de tal minuciosidad que avergonzaban a la mayoría de los jounins. Después de realizar los sellos manuales necesarios, realizó su primer intento de crear su propio jutsu. Su inspiración original para ello surgió de un enje simple. Si los shinobi debían ser espías, entonces debería crear un enje genial que fuera la habilidad de espionaje definitiva. Así que pasó un tiempo observando a los shinobi mayores y lo que encontró le disgustó. La mayoría de los shinobi eran hombres, y casi todos eran pervertidos. Eso descartaba la elección del sexo del enje. Empezó a practicar con enjes normales. Los primeros simplemente le dieron rasgos más femeninos y un par de coletas. Esa fue la parte fácil.
Luego trató de hacer que Lenge estuviera un poco más ligero de ropa, usando solo su ropa interior. Por alguna razón, se dio cuenta de que estaba lejos de ser perfecto. Después de otro intento fallido, dejó caer el Lenge y se sentó a reflexionar sobre lo que estaba mal. Sabía cuál era el objetivo final de este jutsu, por pervertido que fuera. Sabía que tenía que ser completamente perfecto para que funcionara con éxito. Hasta ahora podía obtener la forma de los brazos, las piernas y la cara. Pero como no sabía cómo era una chica verdaderamente desnuda, eso es. Gritó, poniéndose de pie de un salto. Dejó atrás su área de entrenamiento como un rayo. Solo le tomó una carrera corta antes de estar de regreso en Konoha. Su destino era la librería más cercana, ya que no se rebajaría a espiar como un pervertido. Pasando silenciosamente junto al hombre somnoliento, Naruto encontró el material de investigación que necesitaba. Se le escaparon risas de la garganta mientras admiraba las formas, curvas y ángulos de las mujeres de la revista. Oh, odiaba a los pervertidos, pero sería muy divertido ver sus reacciones ante este jutsu. Sal de mi tienda, Naruto gruñó una voz amenazante detrás y por encima de él. El chico se estremeció al ser descubierto y miró nerviosamente hacia atrás. La expresión en el rostro del hombre, que alguna vez estuvo somnoliento, prometía una represalia inmediata y dolorosa si no cumplía con las exigencias. Necesito un compañero de entrenamiento, pensó malhumorado. Había pasado las últimas 3 horas perfeccionando su precisión con el kunai y el shuriken, y luego había alternado entre el taijutsu y el ninjutsu. Si bien su forma era casi perfecta, la falta de un compañero decente o superior le impedía alcanzar nuevas cotas. Lo único que quería era matar a ni siquiera consideraría a ese hombre como pariente suyo, a ese hombre que tan fácilmente había destruido su vida y su clan. Para su venganza, necesitaba mucho más poder. Para eso, necesitaba un socio. Después de sentirse irritado por su práctica en solitario, Uchiha Sasuke abandonó su campo de entrenamiento. Al principio, simplemente caminaba por las calles de Konoha, buscando algo que pudiera entretenerlo lo suficiente como para inspirarlo a entrenar nuevamente y evitar ese ridículo club de fans que de alguna manera había adquirido. Casi deseaba que ese idiota rubio apareciera de repente. Lo que ese idiota parecía poseer era una extraña habilidad para enojarlo y, al mismo tiempo, darle un buen impulso a su ego. Como si Sasuke hubiera realizado el Kuchihyo Senojutsu, el rubio apareció en la calle a sus pies después de haber sido arrojado por la puerta de una librería. Naruto tenía lo que parecía un moretón creciente en su ojo derecho. No dejes que te vuelva a atrapar en mi tienda, Uzumaki. Gruñó peligrosamente un hombre desde el interior de la tienda de la que Naruto había salido con bastante desdén. Sin esperar una respuesta, el hombre cerró la puerta de golpe. Cuando me convierta en Hokage, voy a cocinar tu trasero a fuego lento, teme, gruñó el rubio malhumorado, más para sí mismo que para cualquier otra persona. Sasuke sonrió con sorna, lo que atrajo la atención de Naruto. El día en que te conviertas en un Kage será un día triste. Cállate, Sasuke teme. Gritó Naruto mientras se ponía de pie de un salto. Un dobe nunca será otra cosa que un dobe, idiota, dijo Sasuke mientras comenzaba a alejarse. Sabía que estaba sacando de quicio a Naruto, pero estaba aburrido. Apretando la mandíbula y los puños con fuerza, Naruto intentó pensar en una respuesta, pero como de costumbre, Sasuke parecía estar dejándolo atrás. Si había algo que realmente no podía soportar, era el complejo de superioridad que Sasuke sentía por él. Los pervertidos, el odio inquebrantable de los aldeanos hacia él y su frustración por no completar su propio jutsu pasaron a un segundo plano cuando el último Uchiha estuvo involucrado. Mientras el Uchiha se alejaba pavoneándose, Naruto perdió los estribos. Corrió hacia la espalda del chico desprotegido con toda la velocidad que pudo reunir y soltó un rugido furioso. Te voy a aplastar, teme. Sasuke apenas se movió hasta que Naruto estuvo casi encima de él. Entonces, más rápido de lo que Naruto pudo reaccionar, Sasuke se agachó para esquivar el puñetazo mientras barría su pierna hacia atrás. Esto provocó que Naruto tropezara y, con su impulso acumulado al máximo, cayera rodando por la calle un poco más lejos. Después de reorientarse por un segundo, Naruto estaba cargando contra Sasuke nuevamente.
Su puño casi tocó al chico de cabello oscuro mientras se lanzaba de nuevo. Simplemente cambiando su peso, su rodilla se elevó y golpeó el estómago del rubio. Sasuke se retiró, giró sobre su talón anclado y envió a Naruto a volar por los aires con una patada. Esta patada hizo que el rubio se estrellara contra la ventana de una tienda. La máscara estoica se deslizó un poco al escuchar los gritos de sorpresa y furia de los clientes y empleados que estaban adentro mientras Naruto intentaba disculparse y escapar en vano. Decidiendo que ya había inflado lo suficiente su orgullo por el momento, se alejó. Detrás de él, escuchó a Naruto ser arrojado de nuevo a la calle, frente a la tienda de la que había salido de manera similar con un moretón creciente alrededor del otro ojo también. Estaba de muy mal humor, por lo que no perdonó a ningún prisionero en su pequeño campo de batalla. Sorbió el resto del ramen y colocó el cuenco en la pila bastante alta de la docena de cuencos que ya había consumido. La pila prometía seguir aumentando mientras él gritaba pidiendo otro. Mientras esperaba que llegara su ramen de miso, tomó un pergamino ligeramente desarreglado que estaba a un costado. En él estaban las instrucciones para los diferentes usos del chakra y cómo manipularlo. A lo largo de los bordes del pergamino había garabateadas notas que había escrito. Después de completar finalmente su primer jutsu, comenzó a planificar el segundo. Le tomó muchas horas de investigación secreta, estrés y un gato tonto persiguiendo una pelota para que finalmente se le ocurriera una idea. Lo que necesitaba era una descripción mucho más detallada del uso y control del chakra, pero la academia no tenía lo que buscaba. Aunque había rogado y suplicado hasta ponerse azul, no pudo sacarle la información a Iruka Sensei, que finalmente había comenzado a tratarlo un poco más humanamente. Iruka afirmó que si Naruto no podía entender por completo los conceptos básicos, entonces con toda seguridad no podría hacer las prácticas más avanzadas. Luego Naruto llevó sus quejas al anciano, pero Sandai me pareció estar de acuerdo con Iruka. La frustración de Naruto al ser rechazado por las personas que más respetaba lo estaba llevando a un punto de quiebre y la única otra alternativa que realmente no quería hacer. Justo cuando parecía que estaba listo para cometer el robo, apareció el pergamino. Una mañana, mientras corría hacia la academia, había abierto la puerta de su apartamento y se lo había puesto. Aunque no había nadie a la vista, podía oler levemente el persistente aroma de las lilas. Naruto estaba tan feliz de que el pergamino contuviera toda la información que necesitaba que no hizo ningún intento de prestar atención en clase ese día, sino que se concentró en leer el pergamino. Ahora que lo tenía, ¿qué tipo de jutsu haría? De los elementos básicos de los que se derivaban la mayoría de los jutsus, no podía decidirse entre el fuego o la electricidad. Mientras reflexionaba sobre este dilema, comenzó a revolver su ramen lentamente sin darse cuenta. Lo que quería era un jutsu que pudiera causar mucho daño en un instante. Ahora bien, pensó que un jutsu punzante podría cumplir con esa condición fácilmente, pero la idea de atravesar el cuerpo de una persona con su brazo no le sentaba muy bien. Suspirando derrotado, miró su tazón. Los fideos estaban enredados alrededor de sus palillos formando una espiral mientras la sopa se arremolinaba, dándole al ramen un movimiento giratorio distintivo. Arremolinándose, girando, perforando. Un grito de victoria emocionado se escapó de Naruto. La respuesta era simple. Un jutsu de perforación podía causar el mayor daño, especialmente si se extendía una vez dentro del cuerpo del enemigo. Ahora solo necesitaba encontrar una técnica que le enseñara a hacer girar el chakra. Mientras este pensamiento se formaba en su mente, descubrió la respuesta casi al mismo tiempo. Ramen tenía todas las respuestas. Agua. Con agua podía sentir el chakra moviéndose y sentir lo bien que estaba funcionando. Pero no podía retener agua, obviamente, así que necesitaría un globo de agua para comenzar. Primero, tendría que aprender a hacer girar el agua dentro del globo a gran velocidad. Luego, como era un taladro expansivo, por así decirlo, tendría que destruir el globo de alguna manera. En cuanto a cómo podría hacer esto, no estaba seguro, pero decidió cruzar ese puente cuando lo encontró. Terminó rápidamente de comer y pagó, y se fue. Metió el pergamino en la bolsa que llevaba en el cinturón de su nuevo mono naranja y corrió a la tienda más cercana que pudo encontrar. Ignorando las miradas gélidas que le lanzaban los adultos, agarró un puñado de globos del frasco que estaba junto a la caja registradora.
Como de costumbre, se vio obligado a pagar un precio terriblemente inflado, incluso por globos. Naruto salió corriendo por la puerta con toda la intención de correr hacia su área de entrenamiento secreta, pero se topó de frente con una pared de músculos inquebrantable. Desde su nueva posición en el suelo, rodeado por sus nuevos globos, miró con furia a dos pares de ojos blancos y fríos. Los ojos fríos observaban el enfrentamiento entre los miembros del clan Hyuga y la perdición de Konoha. El hombre vestía simplemente un simple chaleco antibalas de Chunin y los accesorios normales de un shinobi. Su rostro era insulso y no tenía rasgos distintivos. Observó con desdén cómo el Hyuga le gruñía al muchacho. Mientras se enzarzaban en una acalorada batalla de ingenio y palabras, el hombre no pudo evitar cuestionar el nivel de inteligencia de los aldeanos. ¿Por qué no podían ver que había una gran y bastante obvia diferencia entre un niño ruidoso y ávido de atención y el incomprensible y sediento de sangre Kyuubi? Bueno, al menos esta vida oscura tenía el potencial de hacerlo más fuerte. Eso haría que su trabajo fuera más interesante a largo plazo. Sonriendo, el hombre abandonó la escena mientras uno de los Hyuga usaba el Ake Rokuguyensho contra el rubio ruidoso, ya que parecía que había conseguido lo mejor de los dos verbalmente. Las maldiciones ruidosas y bastante coloridas del chico lo escoltaron fuera de la aldea. La sonrisa del hombre no se desvaneció, ni siquiera después de que dejó caer el enje de 3 capas. Sus ojos rojos sangre parecían brillar con anticipación. Solo falta un poco más, pensó con relativa alegría. Entonces estaremos listos. Solo había estado en esta zona de la ciudad 2 veces, que pudiera recordar. La primera había sido cuando se había perdido de camino a la Academia Shinobi en su primer día, hacía ya mucho tiempo. La segunda había sido solo unos días después, cuando había intentado ir a jugar con Hinata-chan. Pero había sido amenazado desagradablemente, o como decían, prometido, con muchas experiencias horribles y dolorosas si regresaba a esa zona de nuevo. Desde entonces, había evitado la zona como si fuera la peste. Esos bastardos de ojos blancos estaban por todos lados. Eso era porque el complejo de su clan parecía estar ubicado aquí. Le desagradaban mucho debido a la apariencia de superioridad que todos ellos parecían compartir. Todos ellos eran unos bastardos arrogantes y tensos que realmente necesitaban que los devolvieran a la tierra. Así que ahora consideraba que era su deber jurado hacer precisamente eso. Ya era hora de que aprendieran que no eran todopoderosos. Esa era la razón por la que estaba aquí ahora, en plena noche, para vengarse. Al estilo Naruto. Después de que Hyuga cerró sus puntos Zenketsu, se apresuró a ir a su apartamento para descansar. Por alguna razón que no podía entender, cuando intentó hacer sus ejercicios de moldeado de chakra, no pudo sacarlo. Era como si lo estuvieran bloqueando o algo así. Mientras intentaba inútilmente acceder a su chakra, una idea brillante se había formado en su mente. Utilizando su considerable sigilo al máximo de sus habilidades, se coló en el complejo de los Hyuga. Luego, de un edificio a otro, asaltó sus casas. Aunque era extremadamente cuidadoso con lo que tomaba, solo las cosas más humillantes que podía. Una vez había oído hablar de las habilidades del legendario Byakugan. Ver a través de las cosas, ver los chakras internos de las personas y casi 360 grados de visión. Así que si hacía el más mínimo ruido, un crujido de una tabla, un estornudo, incluso respirar demasiado fuerte, sabía que estaría en un mundo de dolor. Se escondía inmediatamente en una zona del suelo o en una alfombra si oía el más mínimo ruido o percibía un olor extraño. Esta paranoia resultó inestimable, ya que casi lo pilló un guardia somnoliento que estaba haciendo su rutina de cada hora. Le llevó más de 3 horas completar su objetivo, pero a sus ojos valió la pena. Una de las últimas habitaciones en las que se deslizó su nariz fue envuelta por un aroma familiar y reconfortante. Era el olor de las flores, o más específicamente de las lilas. Un olor que había llegado a asociar solo con una persona. Hinata-chan, la podía ver durmiendo en su cama, envuelta cómodamente en sus sábanas. Su rostro estaba relajado y tranquilo. No tenía rastros del rubor que siempre había visto en ella ni de la personalidad tímida que poseía. Aunque siempre había pensado en ella como una chica extraña, oscura y tímida, esta nueva Hinata parecía, sacudió la cabeza para recordar el plan, respiró profundamente y suspiró.
Una última mirada a la chica dormida le robó la determinación. No podía hacerle eso. Ella era demasiado amable con él y con todos los demás como para permitir que le sucediera algo como lo que él tenía en mente. Él le lanzó una sonrisa triste mientras salía de la habitación. Solo una palabra podía usarse para describir la aldea oculta entre las hojas a la mañana siguiente. Caótica. Dispersas por toda la aldea de las hojas estaban casi todas las prendas y ropa interior del clan Hyuga. Estaban tiradas por las calles, en los callejones, en lo alto de los edificios e incluso colgadas de los árboles de forma burlona. Mientras los aldeanos y el clan Hyuga estaban ocupados tratando de manejar la situación, la mayoría de la población shinobi perseguía a un bromista que casi hiperventilaba de un lado a otro de Konoha y de regreso. Si no hubieran estado ocupados recogiendo su ropa, los Hyuga seguramente habrían lanzado mucho más que miradas fulminantes al rubio cuando pasó junto a ellos. Finalmente, con casi 4 escuadrones completos de Chunin, Jounin y Anbu rodeándolo, Naruto quedó acorralado. Estaba de rodillas, luchando por respirar. Pero su falta de aire no provenía de la rigurosa persecución y escape en la que acababa de estar. ¿Cómo pudiste hacerle eso al clan Hyuga, Naruto? Espetó peligrosamente un enojado Chunin. Porque son unos cabrones, idiota. Replicó. Vacilante, se puso de pie con su infame sonrisa de zorro. Puede que así sea, dijo un Jounin a su lado, pero eso no justifica tus acciones. Uzumaki, dijo un Anbu con una orden clara en su voz. Vas a ir al Sandaime, ahora ven en silencio y tu castigo será reducido. De ninguna manera. Gritó Naruto, su sonrisa de zorro se ensanchó notablemente. Automáticamente puso nervioso a Shinobi. Se dio cuenta de que este era el momento perfecto para probar su primer jutsu original. Todavía no he probado mi primer jutsu. Te encantará. Formando el sello Itsuji, su sonrisa cubrió su rostro. Envuelto en su chakra, gritó. Oiroke no jutsu. En una explosión de humo, apareció la chica rubia más hermosa que habían visto jamás. Tenía miembros delgados, un par de colas de caballo largas, ojos azules deslumbrantes y las marcas de sus bigotes le añadían un toque de seducción que la hacía parecer rebosante de sensualidad. Pero lo que realmente les llamó la atención fue el hecho de que ella estaba totalmente desnuda ante ellos y no parecía importarle mostrar sus considerables atributos. No esperaban esto. Así, como todos los shinobi eran hombres, nadie estaba allí para detener al chico rubio cuando se fue de nuevo. Esta vez, no hubo forma de confundir la risa fuerte e irritante que resonó en toda la aldea durante el resto de la mañana. Parece que todo tiene un lado positivo, incluso los castigos. En el caso de Naruto, fue aprender las rutas más rápidas para llegar a la cima del monumento Kage. Ese había sido el castigo por el incidente de los Hyuga. Limpiar el monumento todas las noches durante los siguientes 3 meses. Ahora, para celebrar el final de su libertad condicional, hizo la broma más infame de todas. Pintó grafitis en las caras de los Kages anteriores. Como si se tratara de una repetición de varios meses antes, el rubio estaba siendo perseguido una vez más por todo Konoha. Pero esta vez era solo por un par de Chunin. Mientras disfrutaba de la persecución, el rubio también se estaba divirtiendo muchísimo gracias a 2 de sus últimos jutsus. Cuando la pareja de Chunins comenzó a perseguirlo, inhaló profundamente y luego lanzó una densa cortina de humo a su alrededor. Una vez que lo perdieron de vista, salió corriendo. Pero lo encontraron con bastante facilidad debido a su voz ridículamente fuerte mientras se reía de la simplicidad de su escape. Entonces los Chunins estaban casi sobre él cuando puso en práctica su segundo jutsu. Rodeó su cuerpo con una neblina de chakra y desdibujó su imagen. Esto hizo que fuera extremadamente difícil para los dos agarrarlo. Naruto. Gritó uno de ellos. Vuelve aquí. Cuando te ponga las manos encima. Esta vez cruzaste la línea, Naruto. Gritó el otro, interrumpiendo deliberadamente a su compañero. Ríndanse. Solo están encorvados porque no tienen las agallas para hacer lo que yo hice, ¿no? Perdedores. Aspirantes. Naruto comenzó a perseguirlos por el aire y los edificios más altos, y les gritó burlonamente mientras rebotaba en un edificio y volaba justo entre ellos. Nunca me atraparán. Aterrizó brevemente, dobló una esquina y desapareció de la vista.
Los Chunin estaban a un pelo de distancia, volando alrededor de la esquina mientras le gritaban al enérgico rubio. Una vez que la pareja desapareció sobre un edificio, una pequeña lona bajó de su posición en la pared. Riéndose una vez más por la simplicidad de su escape, Naruto proclamó orgullosamente: «Eso fue demasiado fácil». «Oh sí, Naruto», espetó una voz familiar y enojada en su oído. Naruto gritó de sorpresa y saltó varios metros en el aire por reflejo. Se desplomó en el suelo. Enfrentándose al hombre que se había acercado sigilosamente a él, lo miró con irritación. «¿De dónde vienes, Iruka-sensei? ¿Qué estás haciendo aquí?» «No, ¿qué haces tú aquí?», espetó Iruka, apuntando con el dedo a la cara de Naruto amenazadoramente. «Se supone que tienes clase». Iruka le estaba dando otro sermón, pero Naruto, como siempre, ni siquiera intentaba prestarle atención. En cambio, hizo un gran espectáculo haciendo pucheros como un bebé frente a la clase desde su posición atada en el suelo. Aparentemente, esto no le sentó muy bien a Iruka. Hizo lo mismo que la mayoría de los profesores hacen para inspirar la cooperación entre compañeros de equipo. «Está bien, porque te lo perdiste, Naruto», dijo con firmeza en su voz. «Todos en la clase deben repasar el Enge no Jutsu». Esto provocó un coro de gemidos y quejas de la clase al instante. Iruka desató a la rubia y se fue con sus compañeros de clase, que se reunieron en el frente del salón de clases. La verdad es que Iruka había estado planeando repasar este jutsu con la clase desde hacía varios días. La broma de Naruto parecía una excusa tan buena como cualquier otra. La mayoría de los estudiantes tenían un nivel aceptable de habilidad, pero no quería enviar a sus estudiantes al mundo shinobi con un nivel de habilidad aceptable. Por supuesto, varios estudiantes tenían un talento inusual. Sakura era la más talentosa, al parecer, gracias a su control de chakra casi perfecto. Cuando llegó el turno de Naruto, pudo ver claramente el brillo irritado en sus ojos, generalmente brillantes y felices. Gracias a los años de enseñarle al rubio, Iruka vio las débiles señales de advertencia de que iba a hacer algo. La pequeña sonrisa de zorro en su rostro solo reforzó esto. Hinata observó en silencio a su chico rubio favorito mientras avanzaba y juntó tímidamente sus dedos índices. Como siempre, se le notaba un leve rubor mientras lo miraba y lo animaba en silencio. «Enge no Jutsu», dijo Naruto, mientras su chakra lo rodeaba. En una nube de humo, una chica rubia muy hermosa se paró en su lugar. Le lanzó un beso a Iruka mientras le guiñaba el ojo inocentemente. A pesar de que había oído hablar de esto, Iruka todavía no estaba preparado para eso y salió volando por una explosión masiva de sangre. Al soltar el Enge, la risa fuerte de Naruto resonó en la habitación silenciosa. «Te pillé». Se rió. «Ese es mi Yoiroke no Jutsu. Basta con trucos estúpidos», le gritó en la cara el joven maestro. «Esta es tu última advertencia». La clase tenía un aire bastante peculiar hoy. La ansiedad era tan intensa que casi se percibía a simple vista. Sin embargo, una corriente subyacente de entusiasmo y determinación le daba a la atmósfera una carga definida. La única vez que esto sucedió fue cuando la clase estaba haciendo un examen importante. Pero esta vez fue 10 veces peor. Sus exámenes Genin. Hasta el momento, habían sido evaluados en Taijutsu, precisión de armas, Genjutsu básico y primeros auxilios. Pero esto fue después de una prueba escrita de 1 hora sobre las leyes de conducta shinobi, cortesía común e interacciones con otra aldea shinobi. Sakura aprobó la prueba escrita con facilidad, con Sasuke a solo unos pocos puntos de distancia. Pero en la prueba más práctica, Sasuke hizo honor a su reputación de ser el novato número 1. Si hubiera querido, sabía a ciencia cierta que podría haber aprobado la prueba escrita y estar cerca de los primeros puestos en la segunda mitad. Pero, por así decirlo, estaba más contento con una puntuación promedio. Después de todo, era demasiado problemático hacer más que eso. Aunque observar las nubes era mucho más atractivo, también decidió que valdría la pena hacer un cálculo mental de quién obtendría qué nota para aprobar o reprobar. Era casi demasiado fácil adivinar para casi todos, excepto para Naruto. Shikamaru siempre había sido un poco más observador que los demás, quizás debido a su pasatiempo de observar las nubes. Debido a esto, estaba seguro de saber por qué el rubio siempre fallaba.
No estaba concentrado en sus estudios en la academia o incluso en todas esas bromas. No, estaba mucho más interesado en desarrollar sus propios jutsus y habilidades por alguna razón desconocida pero obsesiva. Tampoco era una cuestión de habilidad lo que lo detenía, pues solo un especialista en sigilo y exploración excepcionalmente hábil podía realizar tantas bromas y, por lo general, escapar ileso. Y debido a sus bromas, Shikamaru sabía que Naruto era inteligente, el ingenio en algunas de sus bromas lo demostraba. Suspirando derrotado ante el sorprendentemente complejo rompecabezas que era el último, Shikamaru volvió su atención a Choji. El chico regordete estaba detallando orgullosamente su examen mientras masticaba una bolsa de papas fritas. Qué lástima que no compartiera la misma ingenuidad que su amigo de toda la vida, reflexionó. De lo contrario, no tendría un dolor de cabeza inminente. Aunque nunca lo admitiría si el chico Nara le contara sus teorías, las notas bastante bajas de Naruto se debían exactamente a esas razones. Cuando era más joven, había hecho tantos intentos por ser un desastre que, en realidad, comenzó a convertirse en parte de su personalidad en lo que respecta a la academia. Su verdadero enfoque había sido crear sus propios jutsus. Aunque él mismo no sabía exactamente el motivo de su obsesión por la investigación y creación de técnicas, tenía una idea bastante aproximada de dónde provenía. Era un huérfano sin clan. Así que no había nadie que le enseñara jutsus que solo su familia conocía. Eso lo llevó a un estado mental casi depresivo cada vez que pensaba en el entrenamiento especial que recibían casi todos sus compañeros de clase, pero él no. Así que sentía un impulso irresistible de crear jutsus que pudiera gritar con orgullo que eran suyos y solo suyos. Sin embargo, su falta de concentración le costó reprobar los dos últimos exámenes Genin. Hasta ahora, no le había ido mucho mejor que la última vez. Cuando Iruka anunció que el examen final era el Bushin no Jutsu, Naruto casi provocó una escena embarazosa. Tuvo que taparse la boca con las manos para no gritar de frustración. No podría realizar ese simple ninjutsu ni aunque su vida dependiera de ello. Como si hubiera una deidad cósmica que le impidiera hacerlo correctamente. Ahora, mientras estaba frente a Iruka y la nueva sensei de la academia, Mizuki, tenía el ceño fruncido. Era ahora o nunca si podía hacer bien ese jutsu. Su chakra acumulado era perfectamente visible a simple vista mientras se concentraba en verter una cantidad excesiva en sus sellos manuales. Bushin no Jutsu. Gritó mientras el chakra explotaba a su alrededor y levantaba una nube de humo. Cuando se disipó, había dos Naruto, pero la diferencia entre ellos era como la noche y el día. Uno era el verdadero, mientras que el clon era de un blanco enfermizo y pálido y yacía muerto en el suelo. Un segundo de silencio recibió el cuerpo nervioso y espasmódico de Naruto. Sabía que eso era lo que estaba por venir, especialmente por la forma en que la ceja de Iruka se movía. Entonces, fallaste. Estaba sentado en el único columpio del patio de la academia, a la sombra de los árboles. Tenía el rostro hosco y la mirada abatida. Apoyaba la cabeza contra la cuerda del columpio y era la imagen perfecta del abatimiento. Al otro lado del patio había un grupo grande de niños que habían aprobado sus exámenes Genin y sus padres estaban orgullosos a su lado, felicitándolos mientras alardeaban ante otros padres. Los observaba con una sensación cada vez más profunda de vacío en el estómago. La soledad estaba empeorando estos días. No pasaría mucho tiempo antes de que hiciera algo que lo hiciera estallar a él o a los aldeanos. Todo lo que quería era un amigo de verdad, alguien con quien hablar y reírse a menudo. Claro, Iruka parecía estar haciendo un buen trabajo en eso, pero seguía siendo el sensei de Naruto. Solo podía dedicarle un tiempo limitado al rubio. Se colocó las gafas protectoras en la frente y estaba a punto de levantarse para irse cuando sintió que alguien apareció de repente cerca de él. Al mirar hacia arriba en el árbol, vio a Mizuki-sensei mirándolo con lo que casi podría considerarse una mirada calculadora. Pero rápidamente se desvaneció cuando una sonrisa amable iluminó el rostro del hombre. Mizuki observó al rubio salir corriendo, con su actitud alegre una vez más restaurada. Cuando el chico estuvo a salvo fuera de la vista, su mirada se oscureció considerablemente y apareció una sonrisa maliciosa de anticipación. El chico rubio había sido sorprendentemente fácil de convencer.
No sabía si sentirse aliviado o preocupado por la facilidad de la operación. Pero se conformó con sentirse aliviado. Después de todo, él era un chunin y el cuerpo de ese recipiente demoníaco probablemente era demasiado débil para ejercer los asombrosos poderes que alguna vez tuvo el kitsune. Este pensamiento hizo que su mueca de desprecio se volviera maliciosa. Parecía que el Kyuubi había perdido la memoria o que estaba esperando el momento adecuado para regresar. Cualquiera que fuera la razón, Mizuki estaba seguro de que la situación estaba bajo su control. Su plan era ingenioso. No había pasado el último año fascinado por los horarios de las idas y venidas en la Torre Hokage, buscando la ubicación exacta del pergamino prohibido y encontrando una explicación plausible de cómo pudo desaparecer de repente. Fueron las malas notas de Naruto y su boca ruidosa lo que atrajo la atención de Mizuki. El Kyuubi quería ser Hokage, ¿eh? Bueno, el hecho de que sus habilidades fueran las más débiles de los estudiantes de la academia prácticamente garantizaba que fracasaría. El kitsune debe estar desesperado por convertirse en un shinobi ahora. ¿Qué mejor manera de ganar su confianza que defenderlo durante su intento fallido en el examen y luego decirle una forma secreta de aprobar? Mizuki le advirtió que no intentara recuperar el pergamino hasta bien entrada la noche, solo para que le resultara más fácil conseguirlo. Pasarían varias horas antes de que pudiera hacer su movimiento de forma segura para conseguir lo que debería haber sido su derecho de nacimiento. Pero, mientras tanto, podía planificar cómo lidiar con el Kyuubi cuando llegara el momento. Nadie lo extrañaría. Él era solo la forma humana del zorro demonio. Riéndose siniestramente por lo bajo, Mizuki se dio la vuelta y se dirigió a la academia. Puede que no se quedara en la aldea por mucho más tiempo, pero no podía permitirse el lujo de revelar su identidad todavía. Era pasada la medianoche. Estaba sentado en el suelo frente a un viejo almacén en medio del bosque, a casi una milla de Konoha. En su regazo había un pergamino muy grande y pesado. Con delicadeza, casi con respeto, desató las cuerdas que lo mantenían cerrado y ocultaban sus secretos al mundo. Lo desenrolló sobre su regazo y lo miró con los ojos muy abiertos. La emoción de aprender un poderoso jutsu que nadie de su edad podría conocer era suficiente para ponerlo en éxtasis. Pero cuando leyó el nombre del primer jutsu, su entusiasmo murió como si lo hubiera aplastado un insecto. Tahu Kage Bunshin no Jutsu, dijo en voz baja. Tahu. Eso significaba masa, mientras que Kage era sombra, pero Bunshin solo podía significar, gritó con incredulidad ante esta ridícula coincidencia y gimió. Esto otra vez no. Es mi peor jutsu. En realidad no quería aprender esta técnica, pero Mizuki-sensei dijo que cualquier técnica serviría. Tal vez esta técnica fuera diferente de la que creían en la academia. A medida que este pensamiento pasaba por su mente, se convenció de ello. ¿Por qué otra razón estaría en el pergamino prohibido si no fuera diferente? Al leer la breve explicación del jutsu que estaba junto a su nombre, se quedó mirando con incredulidad. Entonces una sonrisa pícara y astuta se dibujó en su rostro. Si pudiera dominar este jutsu, nunca volvería a perder contra Sasuke y el título de Hokage seguramente sería suyo en unos pocos años. Con una determinación renovada, Naruto rápidamente comenzó a aprender lo que pronto se convertiría en su primer jutsu característico. Se acercaba la mañana y un tenue color violeta aparecía en el horizonte oriental. El muchacho rubio estaba sentado encorvado y jadeaba pesadamente. El pergamino robado estaba atado a su espalda y parecía pesarle mientras luchaba por recuperar el aliento. Así fue como Iruka encontró a Naruto. El rubio levantó la vista sorprendido cuando escuchó al sensei de la cicatriz aterrizar cerca de él. Iruka rió entre dientes casi amenazadoramente mientras se inclinaba sobre el chico. Se acabó, dijo con esa voz que siempre usaba cuando Naruto estaba a punto de meterse en serios problemas. En lugar de notar la expresión peligrosa de su sensei, Naruto cerró los ojos y se rió entre dientes con buen humor. Sus piernas temblaron levemente mientras se ponía de pie, rascándose la nuca con nerviosismo. ¿Ya me has pillado?, dijo, un poco decepcionado. Eres rápido, sensei. Solo tuve tiempo de aprender 2 técnicas. Iruka se puso de pie y miró con curiosidad a su estudiante rubio. El sudor brillaba en su rostro y sus piernas apenas parecían capaces de contener la fuerza para sostenerlo.
Solo había visto a Naruto así cuando estaba entrenando. Había estado practicando allí afuera, se dio cuenta. Puedo decir lo duro que ha estado trabajando. Escuche, Sensei, dijo Naruto de repente, con una gran sonrisa. Le mostraré uno de mis increíbles jutsus y me dejará graduarme. Así es como funciona, ¿no? Quien aprenda al menos un jutsu de este pergamino, aprueba. ¿Qué? Preguntó Iruka confundido. ¿De dónde sacaste esa idea? Mizuki-sensei me lo dijo. Dijo Naruto felizmente, prácticamente saltando mientras sentía que su fuerza regresaba rápidamente. Me dijo dónde encontrar el pergamino y este lugar. Se quedó en silencio cuando notó dos cosas. La expresión de Iruka mientras juntaba las cosas y el sonido repentino de un kunai volando por el aire. Iruka escuchó el sonido al mismo tiempo, pero reaccionó más rápido y empujó a Naruto fuera del camino de la lluvia mortal de dagas. La fuerza de los múltiples kunai lo empujó contra la pared del almacén. Iruka tuvo mucha suerte de haber usado su chaleco antibalas de Chunin, ya que varios de los kunai se habrían enterrado en su abdomen. Por así decirlo, solo uno realmente atravesó su cuerpo, justo por encima de su rodilla derecha. Veo que has encontrado nuestro pequeño escondite, dijo una voz familiar desde el dosel del bosque. El Sandaime Hokage estaba sentado en su escritorio. Frente a él había una bola de cristal sobre un pequeño cojín. Miró fijamente sus profundidades, observando cómo comenzaban los acontecimientos en el bosque. Le sorprendió un poco saber que Mizuki era la verdadera responsable del robo del pergamino prohibido. Había estado vigilando a todos los Chunin, Jounin y Anbu que estaban recorriendo la aldea en un intento desesperado por encontrar el pergamino. Había tenido suerte de estar prestando especial atención a Iruka. Después de todo, el hombre parecía tener un don para encontrar a Naruto cuando había hecho algo mal. Suspiró con resignación mientras escuchaba a Mizuki proclamar que Naruto era el Kyuubi no Kitsune. Ese idiota ni siquiera sabía la diferencia entre el rubio y el zorro. Pero, aparentemente, a Naruto le afectó más de lo que pensaba. Cuando Iruka logró engañar a Mizuki, no pudo evitar sonreír levemente. A pesar de todas sus fanfarronadas de que era superior a él, Mizuki cayó en la trampa de SNG bastante rápido. Entonces, cuando Iruka había salvado a Naruto de una lluvia de kunai, el rubio de repente salvó a Iruka de un ser destrozado por el shuriken del traidor. Lo que realmente llamó la atención de Sandaime fue que la rubia formaba un sello cruzado familiar que era la firma del Kage Bunshin. El anciano no pudo evitar reírse mientras el recipiente del Kyuubi llenaba el área circundante con 1000 clones de sombras y la incredulidad en pánico de Mizuki. Dejó de mirar rápidamente cuando todos los Naruto atacaron. El resultado era obvio. Pero tenía otro asunto que atender. Informar a los ninjas que lo buscaban sobre la seguridad del pergamino. Su pequeña sonrisa no se desvaneció cuando un pensamiento extraviado cruzó por su mente. El legado de Minato ciertamente estuvo a la altura de sus expectativas. Ser el shinobi más sorprendente de su generación. Podía ver la luz de la mañana a través de sus párpados cerrados. Aunque estaba tapada, seguía siendo cegadora. La irritación se hizo notar cuando soltó una queja. Iruka-sensei, ¿cuánto falta? Está bien, dijo el joven en voz baja. Ya puedes abrir los ojos. Lo que vio fue el rostro sonriente de Iruka. Sostenía las gafas de Naruto en una mano. Pero lo que llamó la atención del rubio fue que su frente estaba claramente visible, sin su banda para la cabeza. Fue entonces cuando se dio cuenta de dónde había desaparecido. Estaba atado cómodamente a su propia frente. Felicitaciones, dijo Iruka, con genuina alegría en su voz. Te graduaste. Y para celebrar, tengo una sorpresa, vamos a salir a comer ramen esta noche. Naruto se quedó en silencio. No podía creer que todo esto estuviera sucediendo por fin. Finalmente le habían permitido graduarse. Finalmente encontró a alguien que realmente creía en él. A pesar de que había robado un artefacto altamente peligroso de la Torre Hokage y lo había usado, todavía se le permitió convertirse en un genin. Era demasiado para él para ponerlo en palabras para describir su alegría. Naruto miró al rubio mientras el silencio comenzaba a extenderse y fue recibido por un grito fuerte y alegre. Iruka-sensei. Resonó la voz feliz de Naruto en sus oídos mientras lo empujaban contra el árbol y el chico le daba un fuerte abrazo.
Estaba sentado en el aula con la cabeza apoyada en los brazos que estaban sobre la mesa, con una amplia sonrisa en el rostro y una risita que se le escapaba en muy pocos momentos. En su frente estaba la cinta para el pelo de Iruka, que había pasado las últimas 2 horas limpiando y puliendo. No podía creer su increíble buena suerte al convertirse finalmente en un genin. En su mente estaban los dos jutsus que había hipnotizado del pergamino. Kage Bunshin había sido el más fácil de aprender para él, sorprendentemente. Parecía que sus años de estudio del uso y manipulación del chakra habían dado sus frutos. Aprendió el Kinjutsu en menos de la mitad del tiempo que probablemente le hubiera llevado. El segundo Kinjutsu era mucho más difícil de controlar porque requería muchísimo chakra. Podía realizarlo con lo que se podría decir, vagamente, que era el mínimo de sus verdaderas capacidades. De hecho, esa fue la razón por la que Iruka lo encontró tan exhausto la otra noche. Sabía que necesitaba casi triplicar su potencia de chakra actual si quería poder usarlo de manera efectiva y no morir por agotamiento de chakra. Por lo tanto, solo tendría que esperar para usarlo. No es que tuviera prisa por mostrar lo que posiblemente podría convertirse en su as oculto. Lo sacaron de sus exámenes de SOAS del Jutsu cuando una voz familiar le habló. ¿Qué estás haciendo aquí, Naruto? Preguntó Shikamaru. Esta clase no es para desertores. Solo puedes estar aquí si te graduaste. Naruto se sentó y tocó la diadema de hojas de Iruka que lucía con orgullo. No pudo evitar agregar un poco de sarcasmo a su voz cuando respondió. Ah, sí. ¿Ves esto? Abre los ojos, Shikamaru, es una diadema reglamentaria. El chico Nara garabateó algo ante la actitud del rubio. Rápidamente se distrajo cuando Naruto comenzó a hablar sobre cómo la banda para la cabeza era para él. Pero donde Shikamaru apenas escuchó una palabra, Hinata estaba pendiente de cada sílaba. Su curiosidad comenzaba a devorarla por cómo había probado. Había estado segura de que había fallado una vez más. Un ruido bastante fuerte en la puerta detrás de ella atrajo la atención de Naruto y Shikamaru aprovechó la distracción para escapar. Fue casi dolorosamente fácil determinar quiénes eran las chicas detrás de ella, incluso sin usar Subyakugan. Ino y Sakura. Fue especialmente fácil de adivinar por la forma en que el rostro de Naruto comenzó a enrojecerse. Como estaba más preocupada por observar a Naruto, podría haber jurado que en realidad la estaba mirando. Este pensamiento trajo un pequeño rubor a su rostro, que se profundizó un poco cuando vio que el rubor de Naruto se hacía más profundo. ¿En realidad la estaba mirando? Esa pregunta pareció tener respuesta cuando su rostro de repente comenzó a moverse, siguiendo los movimientos de Sakura. Se puso de pie y la saludó con la mano, saludándola alegremente. Su respuesta: muévete. Gruñó ella, empujándolo a un lado. Lo hizo para poder estar cerca de Sasuke mientras le preguntaba con lo que pensó que era una voz dulce y entrañable. Buenos días, Sasuke, ¿te importa si me siento a tu lado? El heredero Uchiha solo le dedicó una mirada antes de volver a sus cavilaciones. Era así todas las mañanas, esa rutina. Si no era Sakura o Ino, entonces era alguna otra aspirante a Kunoichi. Estaba empezando a hartarle el comportamiento repetitivo que exhibían estas chicas. Así que convertirse en genin fue un alivio aún mayor del que quería admitir. Naruto se levantó con una mirada fulminante y se abrió paso entre las kunoichi reunidas que discutían. Con un pequeño salto, aterrizó en el escritorio de Sasuke y se puso en cuclillas. Miró con enojo a su rival, tratando de ver qué era lo que lo hacía tan especial que hacía que la mayoría de las chicas se convirtieran en esas perras. Para él, todo lo que Sasuke era y sería era un chico bonito que parecía más una chica que un shinobi. Naruto. Espetó Sakura. Oye, deja de mirar fijamente a Sasuke. El rubio le dedicó a la chica de cabello rosado una pequeña mirada de dolor. Luego, rápidamente volvió a mirar con enojo y escrutar a la Uchiha. Sasuke le devolvió la mirada con toda su fuerza, tomando nota mental de darle una paliza a la rubia más tarde. Esta competencia de miradas resultó ser un gran error por parte de ambas, ya que otra aspirante a genin chocó accidentalmente con Naruto. El golpe, aunque suave, fue más que suficiente para enviar a la rubia de cara a la cara de Sasuke. Aunque duró apenas un nanosegundo, ese beso involuntario y absolutamente repugnante quedó grabado para siempre en las mentes de las chicas reunidas.
Ninguno de los dos notó las expresiones cada vez más oscuras de la increíblemente enojada y celosa Kunoichi cuando se separaron y comenzaron a vomitar como si los hubieran envenenado. Fue solo cuando una ola de deseo asesino lo invadió que Naruto lo sintió. Peligro. Naruto, dijo Sakura con una voz engañosamente tranquila, hablando por las chicas que estaban detrás y a su lado. Estás muerto. El joven estudiante más prometedor, Uchiha Sasuke, dijo un Jounin en voz baja. Mirando al joven pensativo a través del cristal del Hokage, preguntó. ¿Es él? Sí, confirmó el Sandaime. Él es el único sobreviviente del clan Uchiha, murmuró Kurenai, la Jounin más nueva y única mujer de los shinobi reunidos. Estaba buscando a una chica Hyuga que conocía, Hinata. Habían pasado algunos años desde la última vez que había visto a la chica, ya que tuvo que acompañarla a la academia cuando era más joven. Aunque personalmente no apreciaba el tipo de atención que su padre le brindaba, podía entender completamente su necesidad de precaución, especialmente después de ese incidente de Kumogakure casi 10 años antes. Por lo tanto, sintió que era su deber seguir vigilándola y prácticamente exigió que la Hyuga fuera incluida en su equipo. Así es, confirmó Sandaime nuevamente mientras enviaba la bola de cristal para enfocar a los otros estudiantes también. Era una práctica que comenzó con el Shodai Hokage. Mostrarles a los instructores Jounin a los aspirantes a Genin a través del cristal para que tuvieran una idea de cómo se verían sus posibles estudiantes. Cuando se encontró con el grupo de kunoichis reunidas y en disputa, todos los Jounin notaron que un rubio impetuoso se dirigía hacia los Uchiha. Un Jounin de cabello plateado observó el enfrentamiento de la pareja con interés, ya que sabía que estaban en su equipo. Se dio cuenta al instante de que se trataba de una rivalidad entre el mejor y el peor de la clase, no precisamente original. Con un suspiro inadvertido, reprimió los recuerdos de su antiguo compañero de equipo. Habían sido rivales, pero al final, amigos. Se dio cuenta de que no tenía muchas ganas de interactuar con este grupo, ya que podía darse cuenta de que despertarían muchos recuerdos no deseados. Como siempre, dijo Sandaime, más para sí mismo que para los demás. Suspiró con resignación mientras observaba a la kunoichi golpear a una rubia completamente aterrorizada. Naruto está en medio de algún tipo de problema. Okage-sama, dijo uno de los Jounin. ¿Es realmente prudente dejar que ese muchacho se convierta en un shinobi? ¿Qué podría tener de malo? Preguntó Sandaime, sintiendo que se acercaba un ligero dolor de cabeza. Sabía que esto iba a pasar. Le dolía saber que ni siquiera un Jounin podía distinguir entre Naruto y Kyuubi. Ha demostrado habilidades excepcionales, estoy seguro de que has oído hablar de su victoria sobre Mizuki. Y depende de su instructor Jounin aprobarlo o no. El Jounin asintió, aceptando la orden silenciosa de dejar el tema. Un escuadrón de 3 hombres. Ese fue el pensamiento colectivo de varios aspirantes a Genin en toda la sala. Mientras los susurros estallaban en la sala, muchos adivinando quién sería el compañero de quién, Ino sonrió. Era el destino que ella estuviera con su Sasuke-kun, estaban destinados el uno para el otro. No importaba quién fuera su tercer compañero de equipo, siempre y cuando ella pudiera estar con Sasuke, preferiblemente sola. Bueno, alguien tiene que estar en el grupo de Sasuke, le dijo a Sakura, que estaba sentada a una fila debajo de ella, entre un Sasuke todavía pensativo y un Naruto severamente lastimado. Me pregunto quién dejó la oración en el aire. No lo sé, dijo Sakura con sencillez, casi con indiferencia. Volteó a mirar a su otrora mejor amiga y actual rival y sintió que su Sakura interior se encendía. Claro. Estaré con Sasuke, así que aléjate de él, bruja. Quiero estar con, bueno, Naruto estaba teniendo dificultades para decidir quién quería que fuera su tercer compañero de equipo, ya que ya sabía con quién quería estar. Bueno, no me importa, siempre que no sea Sasuke, teme. Gruñendo de disgusto ante este desafortunado descubrimiento, Sasuke solo tenía un pensamiento en mente. ¿Grupos de 3? Eso solo me haría ir más lento. Cuando Iruka comenzó a anunciar los equipos, la clase quedó extrañamente en silencio. Eso fue hasta que los niños cuyos nombres ya habían sido llamados comenzaron a hablar entre ellos. Pero eso cambió con la llegada de Equipo 7. Uzumaki Naruto. Naruto levantó la cabeza al oír su nombre.
Haruno Sakura. Después de una pausa de un segundo, Naruto dejó escapar un fuerte grito de victoria mientras el rostro de Sakura se deprimía. Y Uchiha Sasuke. En un instante, las posiciones de los compañeros de equipo rubio y rosado cambiaron. Sakura soltó un grito de victoria y el rostro de Naruto se desplomó mientras una profunda depresión se apoderaba de él. Entonces no estaré con Naruto-kun, pensó Hinata con tristeza. No pudo evitar mirar fijamente su cabeza caída, sintiendo la necesidad de correr hacia él para consolarlo. Pero no podía hacerlo. Él pensaría que probablemente era una acosadora o algo así. Ahora, equipo 8. Hyuga Hinata volvió su atención a Iruka y silenciosamente reconoció su destino. Inuzuka Kiba. El chico mencionado rió entre dientes al ser finalmente llamado, más que feliz de ser emparejado con su amada Hinata-chan. Y Aburame Shino. El chico mencionado simplemente se ajustó las gafas de sol. Sakura se volvió hacia Ino y soltó una risita maliciosa mientras le lanzaba a su rival una victoria. Su sonrisa era amplia y prometía crecer ante la incredulidad y el enojo de la rubia. ¿Cómo entraste en su grupo? Apenas pudo evitar gritar esa pregunta. Sakura no respondió, pero la Sakura interior la clamaba. Cha-ching. El amor verdadero lo conquista todo. Mientras Ino gruñía y trataba de contenerse para no retorcerle el cuello a la chica de cabello rosado, una voz familiar se escuchó a su lado. No lo entiendo, dijo Shikamaru. ¿Qué ves en un tipo así? No es tan especial. Mirándolo con exasperación, dijo lo primero que se le vino a la mente. Eres un completo ignorante, Shikamaru. ¿No lo entiendes? Mirándola con una mirada ligeramente celosa y molesta, dijo lo obvio. No, no lo entiendo porque no soy una chica. Al ver los celos en su mirada y voz, Ino suspiró. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios al pensar que Shikamaru estaría celoso de que Sasuke tuviera sus atenciones en lugar de él. Como si pensara que ella estaba mejor con él que con el distante y misterioso Uchiha. Estás tan lleno de ti mismo, murmuró, apoyando la mejilla en la palma de la mano. Los celos son algo terrible. Odiaría estar en tu equipo. Fue en ese momento que la voz de Iruka volvió a llamar su atención con el sonido de sus nombres. Equipo 10. Yamanaka Ino, Nara Shikamaru, y Akimichi Choji. Sorprendida y ligeramente enojada por esta revelación, Ino miró fijamente a Iruka. A su lado, Shikamaru no pudo evitar reírse entre dientes mientras le devolvía sus palabras. ¿No dijiste algo sobre odiar estar en mi equipo? Esos son todos los escuadrones, dijo su sensei. Lo había estado sosteniendo desde la declaración del equipo 7, solo por respeto a los equipos restantes que necesitaban ser anunciados. Ahora que había terminado, Naruto sintió que era hora de cambiar su equipo o al menos obtener respuestas a sus preguntas. Iruka Sensei. Gritó, poniéndose de pie y señalando acusadoramente a Sasuke. ¿Por qué un gran shinobi como yo tiene que estar en el mismo grupo que una babosa como Sasuke? Naruto ignoró deliberadamente la mirada peligrosa de Sakura al insinuar que su Sasuke-kun era más débil que él. No, estaba mucho más preocupado por obtener su respuesta. Parecía que Iruka había estado esperando esta pregunta, por lo que solo tardó medio segundo en responder. Sasuke obtuvo las mejores calificaciones generales de todos los estudiantes que se graduaron, colocó sus brazos en sus caderas y continuó. Naruto, tuviste las peores calificaciones. Esto provocó una serie de risas y carcajadas de los otros aspirantes a Genin. Ignorándolos, Iruka continuó. Para crear un grupo equilibrado, ponemos al mejor estudiante con el peor estudiante. Si Naruto tenía una respuesta para eso, no llegó a expresarla ya que Sasuke habló por primera vez ese día. Solo asegúrate de no interponerte en mi camino, vaca, no se degradó a mirar al Dobe. Olvidándose de ordenarle a Iruka que lo cambiara por otra persona, se volvió hacia Sasuke y le gritó furioso. Oye, ¿qué dijiste? No había forma de que ese egocéntrico Uchiha dijera que se interpondría en su camino. ¿Tienes problemas de audición? Preguntó Sasuke, indiferente a la ira de Naruto. Esto provocó otra oleada de risas en la clase. Siéntate, Naruto. Espetó Sakura, harto de que molestara a Sasuke e interrumpiera su tiempo con él. Iruka se aclaró la garganta ruidosamente y dio por terminada la clase hasta después del almuerzo.
Observó cómo los miembros del nuevo equipo 7 salían rápidamente de la sala, liderados por Sasuke y Sakura siguiéndolo de cerca, seguidos por Naruto. Iruka no pudo evitar pensar en cosas tristes. Si estas primeras horas son una indicación del futuro del equipo, no pinta muy bien por el momento. Sasuke, ¿dónde estás? Gritó Sakura, con una voz que le pareció dulce e inocente. Se sintió un poco herida porque él se fue tan pronto como se despidieron. No quería pasar tiempo con ella ahora que estaban en el mismo equipo. Almorzar juntos habría sido un buen punto de partida. ¿Verdad? Mientras estos pensamientos pasaban por su mente, escuchó una voz que la hizo estremecer. Oh, cómo odiaba la existencia misma de ese Dobe. Hola, Sakura la llamó alegremente mientras se acercaba a ella. Estaba pensando que, como estamos en el mismo equipo, podríamos almorzar juntos y conocernos mejor. Una cosa era que la siguieran, y otra muy distinta era que su seguidor simplemente hubiera reflejado sus pensamientos. El hecho de que fuera Naruto quien la estuviera siguiendo hizo que cualquier dulce idea que tuviera se volviera amarga al instante. ¿Por qué querría almorzar contigo? Preguntó ella, acusadora. ¿Cómo se te ha podido pasar por la cabeza esa idea? Si su tono había herido sus sentimientos, ella no lo vio a través de su máscara de experto. El hecho de que solo pudiera ver su rostro irritante aún con una sonrisa hizo que la ira que había estado albergando toda la mañana se hiciera más intensa. Pero estamos en el mismo grupo y pensé, Naruto lo interrumpió con un tono de voz peligroso y una mirada asesina. Eres molesto. Lo miró fijamente durante un momento, se dio la vuelta y levantó las manos. Gritó de nuevo con su voz dulce e inocente e intentó adoptar una expresión similar en su rostro. Sasuke, ¿dónde estás? Estuvo a punto de ir tras ella e intentar invitarla a almorzar de nuevo, pero ella lo había llamado molesto, como si no fuera más que una plaga o un bicho que preferiría aplastar pero que no podía atrapar. Aunque él no lo demostró, ella había herido sus sentimientos. Más tarde, se sentó en uno de los techos de la academia, enfurruñado. Finalmente había logrado convertirse en un genin ¿y qué sucede? Sasuke Teme está en el mismo equipo. No solo eso, sino que con sus verdaderas habilidades escondidas de manera segura y su negativa a mostrarlas aún, no podía hacer nada más que interpretar el papel que creó hace años. Tiene que haber una manera de lidiar con esto, se quejó. Entonces, una camisa azul junto a una ventana abierta atrajo su atención. Era el Teme, que comía su almuerzo de bolas de arroz. El bastardo pensó que era tan genial porque no ocultaba sus habilidades y todos los demás lo respetaban. Si tan solo pudieran bajarlo unos cuantos niveles, no, unas cuantas docenas de niveles, entonces podría ser un compañero de equipo un poco más soportable. Entonces la inspiración lo golpeó. Lo tengo. Dijo mientras una sonrisa maliciosa cruzaba su rostro. Está bien, dijo Ino, de mal humor. Si estamos en el mismo equipo, entonces tienes que seguir mi ejemplo. Es la única forma en que funcionará. Shikamaru, que masticaba distraídamente su bola de arroz, murmuró un reconocimiento molesto. Se sentaron juntos en uno de los balcones cerca del techo. Tenía una vista bastante buena del pueblo, por eso a Shikamaru y Choji les gustó tanto. Ino se había encargado de seguirlos e inculcarles un papel de liderazgo. No es que él fuera a levantar un dedo contra su liderazgo siempre y cuando no fuera un error evidente.